Dios les bendiga. Sigamos aplaudiendo al Señor, no se paren de aplaudir, que el Señor se goza y se alegra en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Preparemos nuestros corazones. Yo siempre he dicho que donde hay una convocatoria del Señor, siempre hay una palabra fresca para nuestras vidas. Pero no la recibe cualquiera, la recibe aquel que viene con un corazón dispuesto ya desde antes, preparado a recibir ese rema que el Señor trae esta mañana para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí, compartir una palabra. Es una responsabilidad hermosa de poder decir, heme aquí. Y igual a los que están viéndonos por el internet, decirle que en el lugar donde usted se encuentre también van a ser doblemente bendecidos. Porque no es fácil quedarse en casa y prender la televisión, pero si ya tú lo has hecho, déjame decirte que desde ya has recibido tu milagro, porque el Señor es fiel y es bueno. Así que en esta mañana yo digo, Señor y Dios, gracias te doy, Padre bueno, por permitirme, Señor, entregarme esta responsabilidad esta mañana, hermosa, donde celebramos un día especial. Que seas tú ministrando los corazones de cada uno de los que estamos aquí y en este día, pues, a estas mujeres guerreras, ¿verdad? Y a esos hombres valientes, amén, porque no somos madres solas, somos madres porque existe alguien a nuestro lado que el Señor nos une para que procreemos y traigamos a esa generación aquí a la tierra. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor, que Él es el que vive, que Él es el que reina, Él es el que tiene ideas extraordinarias. En nuestras vidas no sucede nada que el Señor no haya planeado antes. Amén. Todo lo que sucede hasta el día de hoy en nuestras vidas es porque así el Señor lo ha querido. Y más aún cuando nosotros afirmamos los pies en esta roca que es Jesucristo. Podemos tener la plena certeza que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Y en esta mañana, mi prédica tiene por título, Una madre de fe no fingida. Y yo cuando mi pastora me dijo, ¿te atreves a predicar? Yo le dije, heme aquí. Aunque me temblaba todo, pero ¿cómo decirle al Señor que no? Le digo, te digo que no, le digo al Señor que no. Inmediatamente el Señor empezó a mover en mi espíritu y yo, Señor, ¿qué hablo? Una fe no fingida. ¿Y cómo será esa fe no fingida? Si se supone que una fe debe ser genuina desde ya. Si la misma palabra lo rodea, fe. Y la fe viene de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Es así? Amén. Entonces, yo les voy a hablar de dos mujeres que están en la Biblia que cumplieron un papel muy importante, ¿verdad? Estas dos mujeres son Eunice y Loida. ¿Han escuchado hablar de estas mujeres? ¿Sí? Estos dos nombres se mencionan juntos en la Biblia en el capítulo de 2 de Timoteo 1, de 3 al 5. Se menciona en el 5, pero yo me voy a permitir leer a partir del 3. Amén, para ir entendiendo un poco más esta prédica. Y dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Está hablando Pablo. Amén. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba en un lugar pasando un proceso y se estaba acordando de este discípulo amado de Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Mis amados, qué maravilloso y qué responsabilidad tan grande ha entregado el Señor en nuestras manos. Cuando nosotros como mujeres, como madres, tenemos la responsabilidad de instruir, de guiar, de establecer, ¿verdad?, esa palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Y por qué digo en nosotras las madres o en las mujeres? Porque hay muchas mujeres que no son madres físicas, pero son madres espirituales. Toda aquella mujer que tiene a su lado a alguien para instruir es una madre. Se preocupa y quiere que esa persona también crezca. Amén. Entonces, el nombre de Loida significa agradable o deseable. Y el nombre de Eunice significa feliz o buena victoria. Eunice era la madre de Timoteo y Loida su abuela. Por lo tanto, mamá e hija. ¿Sí? A quien Dios le reveló lo más hermoso que es transmitir y sembrar en ese hijo, pues esa firmeza en la palabra de Dios. Vamos a ver en estas mujeres no solo fe, sino un gran ejemplo de vida y de gran influencia que tuvieron sobre su hijo y su nieto Timoteo. Pero yo antes de continuar, quiero hacer énfasis el por qué es tan importante que nosotras, como mujeres, ¿verdad?, tengamos la responsabilidad de instruir, de guiar a nuestros hijos hacia el conocimiento de la palabra, como madre, como abuela, como tías, ¿sí? Porque hay un versículo bíblico que así lo refiere. Pero antes de esto quiero decirle que no debemos de dejar claro que no podemos malcriar ni dejar pasar cosas en nuestros hijos. No podemos nosotros tolerar y ver las cosas como normales en ellos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Esto quiere decir que la educación, la guianza, la instrucción está en las manos de nosotras como madre. Amén. Y podemos ver Proverbios 29:15. En Proverbios 29:15 está una instrucción clara que dice: la vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. ¿A quién? A su madre. Mis amadas, tenemos un compromiso delante de los ojos de Dios para que nosotras como madres no seamos avergonzadas. Por supuesto que junto con nuestros esposos o padres sacamos adelante a estos hijos. Amén. Entonces procuremos no aplaudir las cosas incorrectas que hagan nuestros hijos y a tiempo rescatarlos, a tiempos sacarlos, a tiempos. La vara de la corrección, la palabra dice que aquel que ama corrige. Y cuando nosotras como madre corregimos porque amamos, no corregimos porque nos place. Cuando nosotros, hijos que están aquí, corregimos, primeramente nos duele a nosotros. Y después impartimos en ustedes la corrección. Y en la oración, mis amadas mujeres, madres de Dios que están aquí, hay un poder extraordinario. Amén. ¿Cuántos se están identificando con esta palabra? No las estoy regañando, les estoy recordando lo que está escrito en la palabra. Amén. La vara de la corrección, la vara de la corrección a tiempo no nos dejará avergonzadas como madres. Amén. Y lo que esos hijos demuestren en la calle, ¿verdad?, va a ser un porcentaje alto de lo que nosotros enseñemos en casa. Porque en casa se reciben las primeras instrucciones. Pero luego que los hijos crecen, hay una responsabilidad de parte de ellos, seguir guardando ese respeto y esas instrucciones que se recibieron en casa. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra, por su amor, por lo que nos enseña. Y continuamos.
La primera vez que se habla de Eunice es en Hechos 16:1-3. En Hechos 16:1-3 es la primera vez que nosotros leemos en la palabra el nombre de Eunice, la mamá de Timoteo. Y dice, después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo, en su primer viaje misionero, llegó a Listra y allí fundó una pequeña iglesia. Y quizás allí se convirtió Eunice y Loida. De esto no se tiene la certeza, pero se cree que estas mujeres recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y en ellas, por supuesto, como en nosotros, hubo una transformación genuina, de que cuando nosotros recibimos a Cristo y experimentamos todo el cambio y la transformación que el Señor comienza a hacer en nuestras vidas, queremos transmitirlo. Queremos que caminen en lo que nosotros estamos caminando porque hemos experimentado la justicia y la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es perfecto en todos sus planes. Lo que sí se dice en las Escrituras es que Eunice era una mujer judía, temerosa de Dios, que llegó a aceptar a Cristo como el Mesías y su Salvador. Pero su esposo no era cristiano. Su esposo no se convirtió a Cristo. Bueno, por lo menos las Escrituras no lo dicen. No sabemos si antes de partir quizás haría la confesión de fe. Es la esperanza que todas tenemos. Amén, ¿verdad? Y dice, aún a pesar de que el marido de Eunice no era creyente, este permitía que ella y su abuela le enseñaran las Escrituras desde su niñez. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra y lo podemos leer en 2 de Timoteo 3, 14, 15. 2 de Timoteo 3, 14, 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, aprender de la palabra desde niño es un privilegio. Por eso yo doy gracias a Dios, primeramente a las mamás, a las abuelas que han tenido esa revelación de afincar en sus hijos y en sus generaciones esa palabra y que todo tiempo se dé testimonio y vivan esa fe no fingida. Y a las maestras que se dedican en la escuelita dominical, porque ellas también están transmitiendo de lo que el Señor ha puesto en ellos, ¿verdad? A esa generación de relevo, a esa generación que viene creciendo. Amén. Aquí no importa, mis amadas hermanas, la condición del esposo. No importa si ese esposo no es convertido. Claro que es una gran ayuda cuando todos en la familia conocemos de la palabra de Dios. Pero para estas mujeres en especial, ¿verdad? No le fue obstáculo transmitir y enseñar a Timoteo porque su esposo no conocía la palabra. Ellas se pusieron una meta en decir, lo vamos a enseñar y lo vamos a instruir. Pero ¿será porque ellas quisieron? Yo creo que es que Dios revela en nuestro espíritu, como decía ese versículo de Proverbios, que es que hay una responsabilidad inmensa en nosotras y que nosotros guardamos el propósito de nuestros hijos. ¿Cuánto creen esta palabra? Nosotras como mujeres guardamos el propósito de nuestros hijos. Y no lo digo yo,
Lo dice la palabra a lo largo de cada testimonio, de cada mujer que se ha levantado como una guerrera e intercesora para ver cumplir el propósito de sus hijos. Aunque ella en el momento no lo entendía, ya Dios lo había preparado, ¿verdad? Muchas veces, y en este momento se me viene a la mente Jocabed. ¿Quién es Jocabed? La madre de Moisés. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Se había dictado algo, una orden. Las mujeres judías se estaban multiplicando, ¿sí? Y se había dado una orden que todos los niños tenían que morir porque no era lógico que ellos tuvieran que multiplicar más que el pueblo donde ellos estaban. ¿Qué hizo esa mujer? Ella preservó la vida de su hijo. Y dice la palabra que lo puso en un canasto y lo echó al río. Ella no sabía lo que iba a suceder allí, pero ella confiaba que el Señor iba a preservar la vida de ese hombre que tenía la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y hacerlo pasar para el otro lado. Madre que estás aquí, no subestimes. Mujer que estás aquí, no subestimes el poder que el Señor ha delegado en ti para instruir y guiar a tus hijos al propósito que ya el Señor diseñó para ellos. Si lo estás viendo en otro lugar, si lo estás viendo alejado, quizás en las drogas, quizás en el alcohol, si aún no lo estás mirando aquí, visualízalo. Visualízalo, decreta, suelta palabra. Di: yo sé que yo en mi casa serviremos al Señor. Yo sé que mi hijo te veré adorando. Yo sé que te veré predicando, porque el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Amén. Así igual Rebeca. A pesar de que Rebeca, para muchos cuando leemos la palabra creemos que hizo algo incorrecto, porque ella hizo que Jacob se vistiera, se pusiera cosas para que el papá se confundiera, pero era que Rebeca, en el momento del parto, cuando habían dos naciones en medio de ella, ya el Señor le había soltado una palabra y le había dicho: el menor servirá al mayor. Y ella como madre tuvo que preservar ese propósito. Gloria a Dios por lo que tenemos que hacer muchas veces para preservar el propósito de nuestros hijos aquí en la tierra. Ella no dudó en decirle: ven, hijo, tú serás el que recibirás la bendición. ¿Y quién es Jacob? Israel, el papá de las tribus, de donde viene todo este linaje. Entonces el propósito de nuestros hijos, mamá, que estás aquí, está aquí, en nuestro vientre. Desde el primer día que el Señor dispone ponerlo en medio de nosotros. No en vano dice la palabra que sus ojos vieron nuestros embriones, porque ya había un propósito marcado. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Ana, mujer que estás aquí, que aún no te has casado, que eres joven, que quizás estás casada pero aún no has planeado tener hijos. En el momento perfecto Dios los va a hacer. Consagra a tu hijo desde ya al servicio del Señor. Entrégaselo. Di: Señor, yo todavía no tengo hijos, por una u otra circunstancia, quizás porque hasta el día de hoy no has podido, pero el Señor tiene la última palabra. Amén. Consagra a tu hijo como lo hizo Ana. Ana le dijo al Señor: yo quiero tener un hijo, pero desde el día que me lo entregue será tuyo. Y aún siendo un niño, Ana puso a los pies del altar a su hijo Samuel. ¿Y quién fue Samuel? Encargado de ungir y ser el primer ministro y profeta de esos tiempos. Gloria a Dios por esas madres guerreras. Gloria a Dios por esas madres que aún no entendiendo cómo deben de hacerlo, el Señor las guía. Amén. Vamos a darle un aplauso a esas mujeres, ¿verdad? Y a esos hombres que le han permitido llegar a ser madres, porque no somos madres simplemente porque el Señor así lo ha hecho, solamente con María. Gloria a Dios por María. Allí, a los pies de Jesús, abortó María el propósito de Dios en su Hijo, lo acompañó hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz, pero allí estuvo María. Dice que ella miró todo lo que su Hijo pudo haber sufrido, pero sabía
que venía al mundo con un propósito hermoso. Entonces, mujer, es el tiempo de levantarnos como guerreras, como intercesoras, como profetas, como guías de esos hijos que el Señor nos ha entregado para nosotros formarlos, porque déjame decirle, no son nuestros, tampoco los hijos no son nuestros, son herencia del Señor, que el Señor permite que lleguen a nuestras vidas para ser instruidos, guiados, fortalecidos, formados y luego soltarlos, pero para que allá cuando los soltemos sean jóvenes, hombres fuertes, decisivos, que no titubeen en tomar decisiones porque fueron formados bajo la presencia y el propósito que ya Dios había diseñado. Amén. Y hasta aquí, mis amados, suena todo bonito. Ustedes dirán, ajá, y yo que ya he criado a mis hijos pero conocí del Señor luego, también hay una esperanza, mis amados. En el Señor siempre hay una salida y una esperanza, porque la fe en Dios se aumenta a la medida que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento. Pero antes quiero decirle que nosotros no debemos subestimar a nuestros hijos, ni como madre debemos de decir, es que está muy pequeño, ahora no va a entender lo que yo le voy a explicar, mejor lo dejo para después. Y en muchas ocasiones que si nosotros asistimos a la iglesia y somos creyentes, ya con eso basta, nuestros hijos seguirán nuestra fe. No, mis amadas. Si como madre ves que no lo estás haciendo, haz un cambio y empieza con cosas sencillas. No subestimemos a nuestros hijos ni porque estén pequeños. Sembremos, hablemos, identifiquemos al Cristo y al Dios que nosotros servimos. Amén. Porque de alguna manera la palabra que se siembra jamás queda vacía. En algún momento de sus vidas esa palabra va a tomar fuerza y va a dar los frutos que ya el Señor predestinó para cada uno de ellos. Amén. Pero también quiero decirles a esas madres que quizás no conocían del Señor cuando sus hijos estaban pequeños. Como les dije anteriormente, siempre hay una esperanza, siempre hay una fe. Nuestras oraciones como madre llegan al cielo como un relámpago, porque hay una conexión genuina entre el Padre, nosotras y nuestros hijos. Y yo les voy a decir, mis amadas, yo no tuve una mamá que conociera del Señor. Yo no tuve un papá que conociera del Señor. Antes de morir hicieron la oración de fe y espero por la fe que el Señor nos ha dado verlos cuando todos vayamos al lugar donde están. Pero Dios preparó un terreno hermoso. Por eso te digo, no importa que tus hijos no hayan recibido la enseñanza desde niño como la recibió Timoteo. Siempre hay oportunidades y siempre el Señor prepara el lugar y el momento. Yo no tuve esa mamá que me guiara, que me enseñara. En mi casa jamás se abrió una Biblia. Yo tomé la comunión porque era costumbre, pero jamás. Y aprendí el Padre Nuestro porque es lo que nos enseña. Pero el Señor había preparado algo hermoso para mi vida. Y hace 16 años ya mi mamá no vivía. Mamá murió hace ya 17 años. Pues me preparó una mamá hermosa. Una mujer que se dedicó a mí a enseñarme, a decir, no importa que te caigas, mira lo que te dice el Señor, mira lo que dice la palabra, continúa así, hija, no importa. Y esa mujer no era mi madre físicamente, pero era mi madre espiritual. Por eso yo le digo en esta mañana, a toda mujer que no ha tenido un hijo, o a toda mujer que quizás no ha tenido el privilegio, lo puedes hacer también. Prepárate para instruir a esa persona que el Señor te va a poner a tu lado, porque estamos capacitadas para dar, porque estamos
hechas y diseñadas para que desde aquí adentro nazca esa maternidad. Estamos dotadas para abrazar, para amar, para pechugar. Por eso nosotras tenemos pecho para amamantar, para criar, para instruir, para avanzar. Entonces, mamá que estás aquí, mujer que estás aquí, no subestimemos a nuestros hijos. Es tiempo de enseñar, es tiempo de empoderarlos en la roca que es Jesucristo, para que nuestros hijos, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la palabra, amén. Aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Oh Señor, gracias, gracias Rey de la Gloria por tu amor, por tu privilegio, por darnos ese don tan hermoso, Señor, de la enseñanza. Cuéntales historias, háblale, saca lecciones para su vida, busca el tiempo. Siempre cuando nosotros nos dispongamos, sabemos que estos tiempos allá afuera son malos, muy malos, malos. No nada más hay que estar sumergido allá para verlo, lo vemos. Y si nosotros no instruimos a nuestros hijos y no le hablamos de lo que es bueno o es malo, allá afuera van a aprender de una forma incorrecta, de una forma prohibida, porque hay cosas en la Biblia que no agradan al Padre. Y si no agradan a mi Padre, yo debo decirle a mi hijo, no se hace, es pecado. Y llamar a lo malo, malo. Y al pecado, pecado. No podemos pasarle la mano al pecado. No podemos decirle, no hijo, tranquilo, yo entiendo, estás en la adolescencia. No, es en todo tiempo marcar esa fe genuina. Esa fe que revela quién es el Dios que nosotras le servimos. Amén. Gloria a Dios. Amonestémosles en el Señor, que sepan lo que agrada a Dios y lo que no. Muéstrenles sus pecados y señala a Cristo como el único remedio y salvador de sus almas. Es el mejor tiempo invertido en los hijos, enseñarle las grandes cosas que Dios ha preparado para él. En mi casa yo le doy gloria a Dios que tengo el privilegio, pues que mi esposo me acompaña, está allí, está aquí. Mis hijos, el mayor, no recibió la instrucción desde pequeño, porque cuando llegamos a los pies del Señor ya tenía 12 años, no se nos hizo fácil predicarle, ni traerlo, es más, casi nunca iba. Pero Valesca desde los 2 años tenía que ir, sí, porque sí. Y en su espíritu, ella fue recibiendo, y nosotros en el camino reforzando. Pero Jonathan, por el testimonio de esa fe no fingida que fue viendo en nuestro hogar, dijo, este Dios a quien mis padres le sirve debe ser un Dios bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo miro en ellos transmite a mí paz. Y ese fue el primer ministerio que el Señor nos entregó. Nuestra familia, nuestros hijos, el legado, fortalecerlo, enseñarle, quizás no con muchas palabras, pero sí con el testimonio, sí con el caminar, sí con el vivir, sí con el sí se puede, sí con el Cristo que le servimos lo va a volver a hacer. Y eso es lo que nosotros en todo tiempo debemos de transmitir, mis amados. Pero no se me pongan tristes, que siempre hay una solución para todo y el Señor la tiene, amén. En las rodillas, en nuestras rodillas está la solución de todo lo que nosotros queramos para nuestra familia y para nuestras vidas y para nuestros hijos. Vamos a darle un aplauso al Señor para que se me despierten en esta mañana. Gloria sea al Señor. ¿Por qué podían enseñar a Timoteo las escrituras estas dos mujeres? ¿Por qué lo podían enseñar? Dice porque había en ellas una fe no fingida. Esto quiere decir que su fe era genuina y verdadera, no era hipócrita.
Se puede tener una fe falsa, dar una cara cuando vamos a la iglesia o a reuniones, pero luego en casa no vivir lo que se dice creer en el corazón. Y eso no es una fe genuina, porque lo que estamos hablando no lo estamos testificando. Entonces procuremos, mujeres, madres o familias que están aquí, tener esa fe genuina en todo tiempo, lugar y espacio, que nos identifiquen quiénes somos, que algo que hay en nosotros, que es el poderoso de Israel que vive en mí, hable por sí solo de lo que nosotros somos. Y más aún, que esos hijos a los cuales estamos formando, que esos hijos que aún no han llegado a los pies de Cristo, pero van a llegar, porque yo lo creo, porque es un hecho, porque es una palabra dada por el Señor, porque es imposible que yo le sirva al Dios vivo y que no cumpla los anhelos del corazón cuando yo he ido primeramente a su presencia. Yo no le estoy pidiendo nada imposible al Rey. Yo le estoy diciendo, quiero ver a mi hijo fortalecido, quiero ver cumplir tu propósito en él, quiero que sea mujer y hombre de fe, quiero que cuando yo parta de este mundo, mis nietos y mis bisnietos te conozcan por una fe genuina, por una fe extraordinaria que primero estuvo en mí, en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos, porque son las generaciones las que les van a servir al Rey de Reyes. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen esta palabra? ¿Cuánto sabe que el Señor está aquí moviéndose en medio de nosotros? Oh Señor, gracias te doy. Una fe sincera no quiere decir que tengamos una vida perfecta, porque perfecto solo hay uno, pero nosotros somos perfectos en Él. Nos podemos equivocar, pero se tiene que ver en tu día a día, tiene que haber un deseo de vivir para agradar a Dios y no pecar. Y si aún caemos, reconocer, porque nos están mirando. Somos ejemplo de lo que tenemos en casa. Nuestros hijos van a querer ser primero lo que nosotros hagamos, porque aprenden por lo que miran. Entonces, procuremos tener ese testimonio de lo que somos dentro, fuera y en todo lugar, porque estamos enseñando a esa generación que viene detrás de nosotros. Esa fe genuina se mostrará en los momentos más difíciles y cruciales de nuestras vidas. En fin, se tiene que oler nuestra fe. No es nada más cuando nosotros estemos en gozo, cuando estemos recibiendo las bendiciones, cuando nos tengamos las cuentas llenas de euros, cuando nos vaya bien en todo, es que nuestros hijos nos van a ver alegres, contentos. Mamá tiene algo, mamá debe estar, mira, recibiendo lo mejor. No, es cuando nosotros estemos también pasando por situaciones, poder decir tranquilos. Yo sé que esto también va a pasar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Rey que yo le sirvo nos va a sacar de esto. No importa la enfermedad, no importa la circunstancia, no importa, mamá, que estás aquí, lo que estés viendo, que está aconteciendo con tu hijo, no importa. Porque la última palabra la tiene Dios. Solo a nosotros nos queda confiar, nos queda creer, nos queda tener esa fe que no se hereda. Esa fe se obtiene, se practica y se mantiene cuando nosotros, aún viendo las circunstancias, declaramos lo contrario. Cuando nosotros, aún viendo que lo están señalando en la calle, yo veo otra cosa, lo que ya Dios ha puesto en mi corazón, lo que ya Dios gestó en mi vientre, porque nosotras como madres somos profetisas de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras generaciones. Entonces, mamá que estás aquí, ponte sobre tus pies en esta hora y vamos a hacer un acto profético. Que la prédica no ha terminado, pero el Señor me ha puesto esto. Mujer que estás aquí, aún el tiempo no ha terminado. Solo las mujeres de pies, solo las mujeres de pies, mamá y no mamá,
pero siempre hay alguien que enseñar. Tu tiempo, mujer, no ha terminado. El tiempo de soltar lo que Dios ya puso y gestó en tu vientre 9 meses por ese hijo, es el tiempo de verlo realidad. Suelta por tu boca, no importa la circunstancia, no lo condenes, no salga de ti palabra equivocada, que sea esa palabra que lo lleve a un nivel mayor, aunque no entiendas, aunque no creas, aunque él no crea, aunque él no visualice. Tú miras más allá, tú miras más allá. El Señor nos dio un don de ver mucho más allá antes de que la circunstancia venga. Nosotras como mujeres podemos visualizar, porque la palabra en Génesis ya el Señor lo había marcado. Dice que ella nos mordería aquí en el calcañar, pero que nosotras le pisábamos la cabeza al diablo. Por eso en esta mañana nos paramos por nuestras generaciones y decimos: diablo, tú estás bajo de mis pies, porque hay una promesa en Génesis que el Señor soltó y esa promesa se cumple en mis generaciones. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Mujer, al diablo se le pisa la cabeza así, 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 con autoridad. Está debajo de mis pies, porque el Señor me dio la autoridad. Dice que aquí en el calcañar, pero que yo le pisaba la cabeza. Gloria a Dios, aplaude al que vive. Aplaude al que vive, que nuestros hijos son santos y son generaciones de Cristo. Nuestros hijos no se pierden, nuestros hijos avanzan y con ellos nuestras generaciones. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres, mi Señor. Gloria a Dios, Señor, esa fe genuina es esa fe que se muestra en esos tiempos de circunstancias, en esos tiempos donde crees que no puedes más. Es allí donde esa fe está allí como algo a que aferrarnos, como algo a quien creer. No lo vemos, no podemos ver al Señor, pero podemos sentir y podemos recibir su respuesta. Mamá, hay un poder en la oración hermoso, y no es porque nosotras tengamos poder, no tenemos ninguna. El poder está del que está en medio de nosotros, que es el Cristo. Es el Cristo que vive en medio de nosotros, el que tiene el poder, y más aún el Espíritu Santo, que dice que nos ayuda a pedir como conviene. Eso con gemidos indecibles por esas generaciones, por esos hijos. Mamá, mujer, hay una responsabilidad en nuestras manos. Preparemos esa generación para el futuro. Esa generación que dice la palabra de vestiduras blancas. Esas que no van a tener que romper tantas maldiciones generacionales, porque nosotras nos hemos parado para romper y quebrantar, porque la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por cuanto hay una mujer guerrera de pies quebrantando toda maldición, nuestras generaciones no comerán de esas maldiciones. Por eso serán esas vestiduras blancas que hablan la palabra. Serán santos, porque hay una preparación antes. Y eso fue lo que miró Timoteo, eso fue lo que miró Pablo en Timoteo. Pablo no se acercó a Timoteo porque quizás, yo entiendo que el Señor lo puso porque Él predestinó desde antes, pero Él conocía de dónde venía Timoteo, quién lo había instruido, y que había una fe genuina en él, porque primeramente habitó en su abuela y en su mamá Eunice. Amén. ¿Cómo es tu fe? ¿Es genuina o es falsa? Mamá, madre, papá, familia que están aquí, ¿cómo es nuestra fe? Reflexionemos un poquito. Yo digo que el Señor no trae nada por casualidad, y primeramente toca aquí y luego toca allá, porque siempre nos están mirando. Siempre nosotros estamos siempre siendo supervisados. El diablo no tiene nada que buscar allá afuera, porque los que están allá afuera, y por eso oramos para que Dios resplandezca la luz del Evangelio a los que aún no conocen de ellos. Les sirven a Él porque hacen lo malo, pero a los que estamos aquí adentro
mamá, viene el ataque, viene el dedo, viene la cizaña, viene el látigo, pero yo me freno con mi fe genuina y digo, no importa lo que estén viendo mis ojos, lo que tú dijiste, predestinaste desde antes de la fundación del mundo, es lo que se cumple, porque primero, de ser mi hijo es tuyo, antes de ser mi hija es tuyo, y yo la coloco en tus manos, y tú conoces los deseos, y tú conoces lo que escribiste de cada uno de ellos. Entonces, mis amadas, si Él anda como león rugiente, nosotras andamos, pero con toda, como que es manada de leonas, así, rugiendo por nuestras generaciones, rugiendo, orando, velando, ayunando. No tomemos nada como normal. Nosotras no podemos ver todo como normal, no importa. Eso es hoy, mañana se le pasa. No. Nosotras se nos tiene que prender el bombillo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? Lo veo muy encerrado. ¿Con quién habla? ¿Qué está mirando? ¿Quién le está enseñando? ¿Por qué está haciendo cosas que aquí no ha visto? Que se nos prenda, ¿verdad? Eso, que venga nuestro espíritu. Y eso se logra solo cuando estamos conectados y alineados con la fuente de vida que es Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que la fe de Loida y de Eunice no se puede heredar. La fe no es heredable. Podían enseñar al pequeño Timoteo, pero él tenía que ver por su necesidad del Salvador y venir al arrepentimiento y a la fe. Pero lo que sí podemos ver es el fruto de esas enseñanzas y de esa fe no fingida de su madre y de su abuela. ¿Qué quiero decir? Hijos, jóvenes que están aquí, que por la fe de mamá tú no vas a ser salvo. Que por la fe y la oración de tu madre, ella intercede, pero tú tienes que venir al arrepentimiento. Tú tienes que seguir al Dios que se te ha revelado a tu vida y que primeramente se le reveló a tus padres. Porque solo mamá no puede, ni papá. Es una revelación que debe venir a tu espíritu y querer modelar lo bueno que has visto en casa. Amén. También quiero decirles, porque sé que hay muchos hijos que papá y mamá no están. Están ellos. Pero qué privilegio, mis amados, que ellos se adelantaron a lo normal que debería ser la enseñanza. Entonces, hijo que estás aquí, que mamá y papá no está, sigue modelando al Cristo vivo, sigue caminando correctamente, porque algún día papá y mamá estarán aquí también siguiendo al Dios que tú les sirves, también queriendo ir detrás de esa fe que ha nacido en ti, también diciendo que hay en mi hijo que es totalmente diferente, yo lo anhelo. Entonces, lo que hagamos para el Señor no se queda sin recompensa. El Señor paga, mis amados, y paga bueno, no se queda con nada. Dice que al 101%, que antes de que nosotros revisemos nuestro banco, ahí está ingresado el 101% en el mundo espiritual y en el mundo físico para el que lo quiera agarrar. Pero el Señor paga y paga bueno. Amén. Vamos a darle un aplauso hacia el Rey que vive y gobierna nuestras vidas y que ha hecho cosas grandes y maravillosas. Decía la salmista Fernanda, esa mujer de Proverbio 31, que aún en tiempo de frío sus hijos tenían doble ropa. ¿Por qué? Porque nosotras como madre siempre vamos a preparar el terreno de nuestros hijos. Nosotras como mujeres, entendidas en los tiempos, siempre vamos a abrigar, y yo entiendo esa cobertura doble. Dios te guarda, pero yo también te cubro, yo también te profetizo, yo también te hablo. Tú no eres lo que dicen allá afuera. Hay un testimonio de un científico, no recuerdo el nombre,
pero que era un poco retardado. No aprendía rápido la área teórica. Se le imposibilitaba hablar bien. Y una vez llegó una nota del colegio a su mamá. Él la trajo, pero no la abrió, porque en aquellos tiempos y en estos tiempos yo lo creo también se respetaban. Y él le dijo: mamá, te mandaron esto del colegio. Y la mamá lo leyó muy íntimamente y decía que el niño no podía continuar en las clases porque no iba a la par de los demás, que mejor era que se quedara en su casa. Por supuesto que esa mamá, dolida, quizás con ese puñal en el corazón de leer esa nota, yo me imagino que se limpiaría sus lágrimas para que su hijo no viera. Y el hijo le dice curioso: mamá, ¿qué dice? ¿Qué te dicen del colegio? ¿Qué fue lo que ella escribieron? Y ella le dijo: hijo, que eres tan excelente y maravilloso, que haces las cosas tan grandemente que no puedes ir más al colegio porque los niños no se sienten bien porque tú haces las cosas en grande, que tienes que quedarte aquí en la casa y que aquí en la casa vas a hacer grandes cosas. Y creo que fue Einstein, este científico, que creó la creencia de la relatividad. No subestimemos a nuestros hijos. Ellos son lo que nosotros soltemos. Ellos son lo que nosotros profeticemos, porque la vida y la muerte está en la lengua, dice la palabra. No importa en el lodo, en el hueco donde esté tu hijo, no importa, porque la palabra dice que de lo más vil y menospreciado nos sacó Dios para avergonzar a los sabios. No importa lo que tú no estés viendo, no importa lo que no estés viendo. Si tú has gemido, si tú has llorado, si tú has orado, si tus rodillas tienen marcas y se pueden contar de cuántas veces has intercedido por tus hijos, ten la plena certeza que vas a recibir la gran sorpresa mucho antes de que partas de esta tierra, de que tú y tus generaciones estarán sirviendo al Señor en el altar. No importa dónde estén, no importa, mamá, levántate con esa fe genuina a creerle a ese Dios que te diseñó con un poder extraordinario. Con un poder, eres portadora de gracia, de buenas noticias, eres portadora de ese Cristo vivo en medio de nosotros. Y donde mora Jesús, es imposible que nos pueda ir mal. Atémonos a la palabra, sembrémoslas aquí en el corazón. Hay momentos, y yo lo he pasado, donde nuestra fe se tambalea, porque no se va ni mengua, se tambalea. Porque quizás no vemos lo que nuestro corazón anheló desde un momento. Pero mis amados, la palabra dice que los planes del Señor son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por eso no importa si Dios lo dijo, el Señor lo va a hacer. Y yo le creo, yo prefiero un hijo que no esté fortalecido en el Señor, que aún haga cosas incorrectas, pero que esté aquí en la iglesia, que esté en el altar, porque el que transforma es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, es el que limpia, es el que nos hace avanzar. Nosotros como hombres no transformamos a nadie, nuestras palabras no transforman. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que transforma. Y si viene, es como esa gotica cuando cae, que logra hacer un hueco en el lugar donde cae. De lo continuo, algún secreto hay. No importa, tráetelo empujones, siéntalo ahí, vístete, pero vamos, no subestimemos a nuestros hijos. No importa que sean pequeñitos, vamos, aunque ellos no entiendan, su espíritu está recibiendo. No digas, como yo voy, no importa, de lo que yo recibo le doy. No, es tu hijo el que tiene que estar aquí, es tu hijo el que tú tienes que empujar a entrar. Empújalo, dice, fuérzalo, empújalo por la puerta. No subestimemos, no digamos, no, después lo llevo, no, después él va a ir, no. Mientras en nosotros esté la responsabilidad de levantar a nuestros hijos y decirle, vamos,
Vamos, los domingos en casa hay una fiesta. Los vecinos del frente están sorprendidos porque ellos nos ven a salir a toditos nosotros como que fuera 31 de diciembre todos los domingos. Vestiditos, pavitos, pero uno tras de otro. Lía, Sofía, Auri, Valesca, todos. Y los vecinos dicen: vamos al Rey de Reyes, vamos a la iglesia, vamos a glorificar al Dios, vamos a ver al que vive, al que reina, al que vive para siempre en nuestras vidas. Para nosotros, Lía, que tiene 2 años, se levanta feliz. Vamos para la iglesia, pero yo no me vestido. Abuela, tú no me vas a poner los zapatos. ¿Por qué? Porque ella identifica lo que nosotros hemos sembrado, lo que nosotros hemos procurado. Y no es que quiero decir que nos la sabemos todo y que tenemos una familia perfecta. Procuramos tener esa fe genuina. Procuramos transmitir lo que hemos recibido. Procuramos dar lo que nos ha resultado, porque nos ha resultado. Tenemos un matrimonio de 31 años solamente porque el Señor se posesionó en nuestras vidas. Porque 15 años atrás nadie daba medio por nuestro matrimonio. 15 años atrás no valíamos nada. Pero hicimos al Señor centro de nuestra familia. Y hemos menguado nosotros para que el Señor crezca. Amén. Hay una fe y hay una esperanza. Sí se puede, mis amados, pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios y ponerlo en práctica. Amén. Démosle un aplauso al Señor que se glorifica en esta mañana. Dice que Pablo le llama amado hijo. Y vemos en 2 de Timoteo 1:2. Timoteo 1:2. Dice: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo amaba a Timoteo y fue para él ese discípulo a quien él tuvo que enseñar. En la Biblia no se nombra ni esposa ni hijos de Pablo, pero Pablo tomó una posesión de querer dejar legados. Y nosotros como seres humanos, padres y madres, debemos de dejar legados. Las herencias físicas de dinero, de casa, de finca son buenas, pero la mejor herencia que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios incrustada en su corazón, porque hay una palabra que dice que aún aunque fuera viejo no se apartará de él. Entonces es el mejor legado que nosotros debemos de sembrarle a nuestros hijos. Amén. Dice: ¿por qué Pablo le guió al Señor? Pero los cimientos estaban ya bien colocados. Pablo, por el buen testimonio que tenía Timoteo, lo llevó consigo para ser su ayudante, su compañero, y acabó como pastor de una iglesia en Efeso. Para Eunice tuvo que ser duro quedarse sin hijo, pero imaginó también el gozo que sentiría al saber que su hijo estaba dedicado a predicar el evangelio, a servir al Señor. Yo creo que para una madre piadosa con una fe genuina no hay mayor gozo que ver a sus hijos andándole al Señor y sirviéndole al Rey de Reyes. Madre que estás aquí, no hay mayor gozo, mis amadas. A donde nuestros hijos tengan que ir a predicar al Señor, a dar testimonio, a servirle, aunque nos duela en el corazón que tenga que desprenderse de nosotros, porque yo creo que llegará el tiempo que esta generación que está creciendo tiene que ir por el mundo a predicar el evangelio, porque la palabra dice que hasta los confines de la tierra, y por eso nosotros estamos preparando ese ejército que saldrá a llevar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, mis amadas que están aquí, traigan a sus hijos a la iglesia. Y si están pequeñitos, más aún, porque hay una extraordinaria clase dominical que se da ya con maestras preparadas, y eso nos va a ayudar en casa a nosotros seguir avanzando, a nosotros seguir viendo. Yo me recuerdo cuando yo llegaba de Venezuela, de la iglesia, Sofía tenía como 4 años,
mi otra nieta. Inmediatamente lo primero que ella hacía, yo no podía ni caminar porque ella pegada de mí quitándome los tacones. Dame, abuela, que a ti no te quedan bien, dame los tacones. Y yo tenía que dejar que ella me quitara y se los ponía. Y como ella podía, caminaba. Y yo decía, dale. Y yo profetizaba, dale, Sofía, que tú vas a ser la próxima pastora. Camina, Sofía, con mis zapatos, que tú vas a predicar el evangelio. Así es que, mami. Y ella no entendía, ella lo que estaba era emocionada porque podía caminar con los tacones. Pero yo estaba viendo una pastora en el futuro predicando el evangelio. Yo podía ver una profetisa llevando la palabra. Yo no subestimaba a Sofía poniéndose mis tacones. Yo podía ver más allá. Porque eso es lo que el Señor pone en nuestros corazones. Así que ahora le voy a pedir a toda la iglesia que sí pueden levantarse todos. Papá, mamá que estás aquí, tómate de tu mano. Tienen una responsabilidad hermosa de parte de Dios. Formar y guiar a esos hijos que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha dado, para que nosotros los fortalezcamos en la palabra, para que ellos puedan avanzar y seguir llevando lo que nosotros hemos puesto en su corazón a través de la palabra. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada mujer que está aquí, por cada familia representada, Señor, por estas personas. Señor, que sus generaciones, como dice en tu palabra, será real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que no ninguno se perderá, que ninguno de lo que tú le diste, Señor, en su vientre se perderá, que servirán al Señor. Y aún aquellas madres que no han podido procrear en el mundo natural, en lo espiritual, Señor, todos esos discípulos que tú le has entregado, todos a ellos que tú les has encargado, ellos verán el fruto, Señor, muy pronto de lo que tú has puesto en el corazón de esa mujer y que ha podido trascender hacia las generaciones, hacia sus hijos, hacia sus nietos y hacia sus bisnietos. Te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mil bendiciones y espero que también hayan sido bendecidos a través de las redes. Gracias te doy en esta mañana. Amén y amén y amén. Aplauda al Señor, que es el que vive y reina para siempre. El que se preocupa por ustedes, por traer palabras de vida, que en todo tiempo vamos aprendiendo y vamos enseñando lo que nos han entregado. Gloria a Dios. Qué bueno es recibir esa maravillosa palabra por nuestra líder, Marianela. Por favor, denle un fuerte aplauso al Señor, porque ha sido de mucha edificación. Una fe. ¿Cuánto tenemos fe en esta mañana de aquí? ¿Cuánto su fe ha sido activada aún más, a un nivel mayor? A niveles mayor, la fe. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, amados? Así como yo siempre he dicho que el Señor siempre nos sorprende, Él siempre tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. Y de verdad que en este tiempo que vivimos, se está levantando una generación de muchas bendiciones para nuestras vidas. Y hoy, esto es un acto profético. Yo siempre he dicho que los niños siempre tienen algo especial. Y vamos a recibir al grupo, a Isabela, con un especial que ella tiene hoy para todas las mamis. Así que, madre, prepárense. Prepárense. Gloria a Dios. Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen por una como ella.
amadas, rosas rojas tan enamoradas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella estamos hoy aquí. ¡Wow! Quédate aquí un momentico, Isabel. Esto es el producto de 2 días de ensayo. Esto comenzó en el proyecto ayer a la tarde, ni siquiera 2 días. Y mire lo que ha podido hacer esta niña ensayando, porque nació en su corazón honrar a las madres. Así que yo creo que esto se merece un aplauso más grande, porque cuando hablamos de madres que visualizan a sus hijos, esto es lo que la pastora visualizó, una adoradora. Así que este es el primer especial que tenemos. Isa, muchas gracias, has danzado precioso, has dado un mensaje muy lindo de que sí se puede, de que si uno se esfuerza es capaz de hacer algo en muy cortito tiempo. Y así que queremos seguirla viendo danzar, ¿verdad que sí? Así que a prepararte la siguiente danza, corre, ve a prepararte la siguiente danza. Anda, baja. Voy a pedirle a nuestra pastora y profeta, a Marilis, que suba aquí. De parte, mamá, un pañuelito, por favor. De parte de todos tus hijos. Queremos honrarte hoy en el Día de la Madre. No podíamos irnos sin decirte lo que representas para cada uno de nosotros. Eres una madre abnegada, eres una madre que sobre todas las cosas eres madre. Ella le costará dejar de ser cualquier cosa, pero madre nunca deja de ser. Y ustedes lo saben, se desvive su día a día, su pasión son cada uno de ustedes y yo. Así que no hay manera, es una pequeña manera de hacerlo, honrarla con este lindo ramo de flores. Hay una tarjetita allí, hay una tarjetita. Y queremos decirte, mami, que te amamos, que te honramos, que es un privilegio para nosotros tenerte como una madre espiritual. Me identificaba cuando Marianela decía, aunque mi madre no me haya criado en el Evangelio, tenemos una madre espiritual que da la vida por nosotros, y esa es nuestra pastora Marilis. Ella es la madre espiritual que nos alimenta, que nos guía, que nos ayuda cada día en nuestro caminar en Cristo Jesús. Del vientre de ella estamos siendo formados, modelados a la imagen de Cristo, y por eso te damos estas fuertes palmas, agradeciéndote tu hermosa labor como madre espiritual. Gracias por el cariño,
Gracias por todo lo que nos dan. Gracias a todas esas madres que nos ven desde el internet. Les bendecimos, les honramos hoy en su día y nos despedimos de ustedes dándoles las gracias por ser tan buenas madres.